Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Bueno, y aquí finalmente lo tienen. Gracias, amigos, por acompañarnos en La Verdad con Karines Moncada. Recuerde darle like, seguirnos, suscribirte, compartir programas como este, que son programas que van a ser esenciales para este nuevo proceso que estamos viviendo acá en los Estados Unidos, y ya van a entender el por qué. Mi querido Gocho Oficial se encuentra con nosotros. Mi amor, bienvenido. Qué bueno, muchos están descubriendo tu cara y me alegra muchísimo de que seas parte de este programa desde hace ya algún tiempo. Han pasado 8 años desde que comenzaste estas grabaciones que han recorrido el mundo entero, no solamente Venezuela, pero el mundo entero. ¿Qué es, o sea, después de tantos años manteniendo el anonimato, por qué decides revelar tu rostro ahora? Doña Karines, un saludo a su distinguida audiencia. La razón es muy sencilla. Hoy observamos que el presidente Trump tomó la decisión de resolver su problema nacional y de cacheteo nos está ayudando a nosotros. Pero ese proceso tiene una cantidad de enemigos, empezando por una cantidad de ratas venezolanas que hacen política en los Estados Unidos y que son perras de los demócratas, punto 1. Punto 2, hay un cabildeo fuertísimo de los empresarios que hicieron plata con los chavistas, que quieren seguir en el ajo, y lo que nos queda a los venezolanos es participar en colaborar para que el presidente mantenga la mayoría en el Senado y en el Congreso en la elección de término medio del próximo noviembre. Pero ¿qué pasa? Que para hacer política aquí, para ir a colaborar en la campaña de candidatos a senadores y de diputados y de gobernadores, que en el caso de Florida, que se cuenta el gobernador, bueno, no se puede hacer con un anónimo, tiene que aparecer una cara. Entonces hay que dar este paso, porque insisto, no podemos darnos el lujo de no participar, de voltear para otro lado y que después pase alguna cosa que no es lo que está en nuestros planes y después es muy tarde para quejarse por aquello de que no puede llorar como mujer lo que no supiste defender como hombre. Entonces, bueno, hay que participar. Esa es la razón. Me alegra mucho que te unas a esta lucha que hemos tenido desde hace muchos años. No ha sido fácil. Esto ha enfrentado amenazas, críticas, despidos, poner precio por mi cabeza, al menos en el caso particular yo puedo hablar un poco de eso porque ya han sido muchos años de carrera, y sobre todo en estos tiempos es necesario el tema de los midterms. Tenemos canales de televisión hispanos que tergiversan toda la noticia, confunden al electorado, y tenemos una maquinaria que se llama el Partido Demócrata, que no podemos negar que es muy fuerte a la hora de votar. O sea, ellos movilizan a su gente, y necesitamos personas como tú que también conocen lo que está pasando en este país. Tú no, quizás muchos piensan que tú estás solamente enfocado en el tema de Venezuela, y no hay nada más lejos de la verdad que eso, porque tú conoces lo que está pasando en este país, y me gusta eso, que podamos unir fuerzas, porque los midterms tenemos que ganarlos. O sea, no es solamente por el tema de Venezuela, que ya es importante. O sea, ya este hombre dio el primer paso, me refiero al presidente Donald Trump, dio ese primer paso, pero él necesita incluso hasta ganar más poder, ganar más puestos, ¿no? En lo que es Senado, Congreso, para poder seguir trabajando no solamente por Venezuela, sino por el hemisferio, por el mundo, porque estamos viendo que está cambiando el mundo, ¿no? Bajo Donald Trump. Así que nada, bienvenido, gracias por dejar el anonimato, y espero que a través de estas conversaciones nosotros podamos, tú jalar a tu público, yo jalar al mío, y enseñarles el por qué este cambio hacia esta administración vale la pena, no solamente por el país donde vivimos, donde van a crecer nuestros hijos, nuestros nietos, sino también por el mundo entero, Gocho.
Bueno, fíjese, hay varias cosas que hay que precisar. Los demócratas son unos artistas robando votos y comprando votos. Si fuera por el voto, no tienen los votos, esa es la verdad. Y está demostrado en el fraude del año 2020 y el intento del 2024, pero también cuando revisas lo que han escrito individuos como Ralph Pesulo, Gary Bernstein y el señor Martín Rodil en el libro Stolen Election, estos señores casualmente desnudan el fraude electoral que se ha planteado desde Venezuela para 75 naciones. Una de esas fue los Estados Unidos. En Estados Unidos roban elecciones las ratas chavistas desde el año 2006. Empezaron a robar elecciones aquí. Esos tipos nos guisaron en el referéndum revocatorio, pero desde el 2006 Smartmatic roba elecciones en los Estados Unidos. Roba en el Cook County, en Chicago. Roba en LA County, el condado de Los Ángeles. Después pasaron a robar elecciones en la gobernación de Los Ángeles. Después robaron a la vieja Hilaria cuando Obama le guisa las primarias en su aspiración en el año 2007. Después, por supuesto, le dan un empujoncito para que ese sujeto ganara. Después se guisan. Ahí se guisan a McCain. Pero McCain, como era una perra de Soros, no se dieron cuenta. Después vino el siguiente conteo y se guisan al señor Mitt Romney. Pero nadie le paraba patín al tema de las elecciones. ¿Por qué? Porque el robo de las elecciones de Smartmatic, Dominion, Sequoia robaban para ambos juegos. Robaban para los dos. ¿Dónde quedan expuestos? Cuando se guisan a Trump en el año 2020 con un descaro donde el viejito dormilón saca 81 millones de votos, pero el problema no es que saque 81 millones de votos, sino que ese tipo sacó 13 millones de votos más que los que sacó el pintado de Chicago, que era Superman con los calzoncillos por fuera, en pleno COVID. Explícame cómo un viejo que no hizo campaña, viejo dormido, que hacían eventos de 20 personas y que le ponían un redondito donde tenían que estar. ¿Y cómo ese tipo saca 13 millones de votos más que Obama? Que era la pepa el queso. No te estoy copiando. Que después en estas elecciones de las últimas se vio que hay una o sea, que esos millones que supuestamente aparecieron dentro de la elección con Biden no aparecieron en esta última elección. Pero no solo eso, sino que en el resultado de la elección pasada del señor Trump con la bruja la mala, volvieron a la votación histórica. Porque la mala saca los votos más o menos los mismos votos de Obama. 70 y pico millones de votos, 73, 74, esos son los votos de los demócratas. Pero explícame cómo dieron el salto 81 para un bacalao de candidato como ese. Pues el fraude. Lo que pasa es que el fraude tenía como 20 fases. Había una fase que era la boleta de correo. Había una fase que era el guiso en la transformación del resultado electoral de forma electrónica. Había otro guiso que era no permitir los testigos, había otro guiso que era entregar cédulas hechas en la China, había otro guiso que era tener las máquinas hechas en China que luego las traían para Taiwán, en Taiwán le cambiaban la etiqueta que decía Made in China, le ponían Made in Taiwán para ponerla a usar aquí. O sea, lo que pasa es que el guiso del robo de la elección del 2020 tenía como 20 aristas, pero la más importante es cuando... ¿Te acuerdas que como a la 1 de la mañana se cae el sistema y cuando vuelve a arrancar el sistema se produce aquella curva que parecía un pico de pisco? Y uno dice, uy, ¿qué pasó aquí? Se lo guisaron a la venezolana y ni se enteraron. Entonces, ¿qué pasa? Hoy parte de la tarea es repetir hasta el cansancio que el Partido Demócrata no tiene votos, que son unos arrechos pero para robar votos. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que hay que vender la agenda del presidente Trump, porque en español la única agenda es la de los comunistas. Ese poco de canales que compró Soros, que son además los periódicos de Slim, todo eso
le juegan contra el catire. Entonces, los pocos espacios de conservadores, bueno, pues hay que vender la agenda del presidente, que de paso es una agenda de éxito, y no porque lo diga yo, ahí están las cifras: empleo, Producto Interno Bruto, disminución de los niveles de delitos, inversiones en los Estados Unidos, inversiones reales. Hay una cantidad de cosas que se pueden plantear como éxitos en el primer año de gestión, pero en español lo único que se ve ahora es el cuento balurdo de Minnesota, y el cuento balurdo de los comunistas de Minnesota es para tapar el robo del guiso en la gobernación de más de 19 billones de dólares, que dicen que cuando usted suma todos los guisos puede llegar hasta 100,000 millones de dólares que se guisaron estos angelitos de Dios. Pues claro, si usted tiene plata para comprar votos y para robar votos y tiene los cobres, pues yo también gano. Yo creo que a veces uno peca de no cubrirlo absolutamente todo, porque uno dice, bueno, la lógica te dice, por ejemplo, hay un titular la semana pasada. ICE arresta a un niño de 5 años. Automáticamente, para ti y para mí, el sentido común nos dice que hay algo más detrás de esa historia. Pero desafortunadamente toda esta gente que ve estos canales hispanos se van con esa bola y se quedan con eso. ICE arrestó a un niño de 5 años, que inhumano, que esto, y entonces la bola va creciendo y va creciendo y va creciendo. Obviamente, la historia va mucho más allá. Un padre que es arrestado o que lo están buscando porque está ilegal y tiene un récord, y resulta que, o sea, ¿qué padre que es un padre decente abandona a su hijo de 5 años por huirle a ICE? Y luego incluso hasta la propia madre no quiere reclamar al niño precisamente por todo lo que está pasando. Entonces, el tema con los demócratas es que ellos utilizan la parte emocional, y quizás nosotros no siempre lo hacemos. Asumimos que todo el mundo lo entiende de la misma manera que lo vemos nosotros. Si a los demócratas, a los izquierdistas, a los liberales, a los chavistas, como tú les quieras llamar, porque todos son parte del mismo sopón, ellos tienen varias cosas positivas, hay que decirlo. Número uno, ellos se pueden estar cayendo a golpes, pero públicamente todos votan en masa. Aquí en el Congreso todos votan igual. Aquí nadie se pelea con nadie. Aquí todos votan en masa. Y otra cosa, ellos movilizan a su electorado. Ya sea una elección, por si quieres, una chupeta roja o azul o una presidencial, los demócratas mueven a sus masas. Entonces, fíjate lo que pasó en la ciudad de Miami. ¿Quién te iba a decir que una ciudad que está repleta de exiliados, donde la cuna del exilio, la cuna de todos los que no han podido regresar a Cuba, a Venezuela y a cualquier otro país que han venido a buscar ese pedacito de libertad, hoy en día tenemos una alcaldesa en la ciudad de Miami? Bueno, tenemos en la alcaldía, tenemos una izquierdista que le están haciendo un recall en este momento, pero en la ciudad de Miami acaba de ganar una. Y tú dices, ven acá, ¿qué es lo que está pasando en Miami? En la radio están desapareciendo a todos los conservadores. O sea, esta gente se une y siguen trabajando. ¿Hay algún mensaje, Gocho, que se está perdiendo? ¿Hay algo que no estamos haciendo bien? Porque es crucial que el presidente Donald Trump pueda continuar su agenda de Make America Great Again aquí en los Estados Unidos. Bueno, fíjate, casualmente la primera grabación que yo hago en vivo es con la madrina, que es doña Liliana Ross, que es la State Committee Woman. Y casualmente le preguntaba qué pasó en Miami, porque yo no entendí la jugada. ¿Cómo es eso que, siendo Miami el sitio donde está el exilio conservador más importante, que son los cubanos, venezolanos, colombianos, nicaragüenses, y cómo se pierde la ciudad de Miami por una ñángara? Entonces, la explicación de la madrina tiene varias aristas. La primera, la ciudad de Miami tiene demócratas como electores, tiene demócratas e independientes, no hay republicanos.
y que esa gente vota conservador de acuerdo al candidato y la propuesta. Punto uno. O sea que hay otra cosa que es importante. Miami tiene unos barrios de color que votan demócratas corridos. Entonces, ¿qué pasa? El resto de la gente que vive en Miami, en lo que es el conjunto de la ciudad, que era lo que se contaba, entonces, la gente de color vota demócrata. Y ahí es muy difícil comerles el maíz por la orilla, porque tanto el condado de Miami-Dade como la ciudad de Miami reparten mucha golilla. Entonces es difícil competir ahí. Punto uno. Y punto dos, el tema es que a esos independientes, muchísimos son forasteros que viven en Miami, pero que no están registrados para votar. Muchísimos de esos ya tienen la nacionalidad, pero tienen la nacionalidad, pero no les importa, no se inscriben, no votan. Y el resto de los conservadores que son independientes, si el candidato no es bueno y si la propuesta no es buena, la gente no se moviliza. Entonces, ¿qué pasó? En la primaria, el candidato del partido y que hacía la tarea era el señor Carollo, pero tenía una cantidad de gente cayéndole encima, despotricando de él. Bueno, porque el señor es un político y hace lo que tienen que hacer los políticos, buscar votos y resolver problemas, y el que se le atraviesa pues le da chicharrón. ¿Qué te puedo decir? Pero el problema es que el candidato que gana la primaria, porque supuestamente era un hombre muy decente, no sé qué, pero el tipo tenía un problema. No se rasteó con Trump. Y si algo está claro es que los independientes y los conservadores hoy, el que no parte lanza por el catire, no pinta. Este señor creyó que como la ciudad era de voto independiente y demócratas, él iba a poder competir en ese lote sin rastearse con el catire. Oh, sorpresa, no funcionó. Y el último problema es que el partido en Miami no hizo campaña para el candidato, se las echaron al hombro. Y resulta que creen que porque el presidente es conservador, el presidente es republicano, los votos se pegan por ósmosis. Y resulta que eso no es así. Miami hay que ir a trabajarlo, hay que hacer casa a casa, hay que buscar votos, hay que llamar a gente. Eso no lo hizo el candidato, y mientras que la otra, insisto, la otra gana porque estos no se movieron. No es que la señora ganó, ella sacó los votos que siempre sacan los demócratas. Mira. Pero, y además que tiene los billetes del condado Miami-Dade, que es el aeropuerto y el puerto, metiéndole todos los cobres a la campaña de la señora, y además que se han comprado todas las emisoras que eran conservadoras. Entonces, si no haces la tarea de campo, si no buscas vender el mensaje, si el mensaje tuyo como candidato es pobre, pues pierdes. Fácil. Mira, aquí hay aquí ha pasado varias cosas en el sur de la Florida. Ahora todo el mundo quiere ser MAGA porque está de moda, pero realmente nunca lo han sido. O no lo son, o se están pegando a la ola. Personas como yo, que desde que bajó las escaleras está diciendo, este es el tipo, hay unas cuantas. Pero también muchos se han quedado callados para no enfrentar despidos, para que no le pongan precio por su cabeza. Yo creo que una de las pocas que no se ha quedado callada, y eso yo he tenido un costo, ¿no? Me ha costado hacer eso. Pero aquí hay muchos problemas, y estos problemas vienen desde hace mucho tiempo. Primero, el partido no gasta dinero, o sea, el partido local republicano no gasta la cantidad de dinero que gasta el demócrata a la hora de elecciones. Además, tenemos una apatía aquí a la hora de votar, que piensan que solamente las presidenciales son importantes. Aquí todas las elecciones son importantes. Es una vergüenza que el condado de Miami-Dade solamente participe el 12. Yo creo que en todas las elecciones que yo he estado, yo tengo 35 años en este país. En todas, yo creo que los que más han votado ha sido un 18 o un 20%. Yo no recuerdo nada por encima de ese número. Y eso es una vergüenza de que en un lugar como Miami-Dade la gente no salga a votar. La gente salió masivamente cuando Donald Trump, porque Donald Trump estaba en la boleta. ¿Qué pasó con Emilio? Lo mismo que le pasó en una elección a la congresista María Elvira Salazar. Hubo
una elección que ella no se rastreó con Trump y bueno, ya sabemos qué fue lo que pasó. Y a Emilio le pasó lo mismo. Tú puedes decir que tú eres conservador, pero en este momento, si tú no sigues la línea de Trump, no vas para el baile. Y es así. Entonces, ganan los que participan y es verdad, en la ciudad de Miami hay barrios de personas afroamericanas y ellos siempre van a salir a votar por su gente. Y por eso es que te digo, ellos tienen una capacidad que aunque sea unas elecciones por votar por el color de una chupeta, ellos van y votan por eso. O sea, no importa qué tipo de elección, ellos siempre participan. Entonces es una lucha que tenemos desde hace mucho tiempo. Incluso cuando las elecciones de Donald Trump, yo iba a donde al partido republicano local y yo les decía, señores, hay que participar, hay que invertir dinero. Y resulta que decían, no tenemos dinero. Entonces, eso es un gran problema que tenemos aquí en el sur de la Florida. Pero bueno, yo creo que nosotros dos podemos poner nuestro grano de arena, sobre todo porque ahora el streaming lo ven los hispanos. Los hispanos son los que están viendo este tipo de programas y podemos marcar la diferencia para el midterm. Casualmente, el problema es que para la elección de término medio, cuando el presidente no está en la papeleta, pues hay que ir a vender esos los argumentos y hay que hacer el trabajo de campo. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando la participación es pobre, ¿quién gana? Gana el que tiene la gente amarrada y movilizada con food stamps, con todo ese poco de programa, Misión Río, Misión Barrio Adentro, Misión Mugroso, todo ese poco de misiones, porque aquí en Estados Unidos también hay misiones para tirar para el techo. Sí, lo único es que no tienen los nombres, los mismos nombres de los venezolanos. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en los Estados Unidos, los que reciben misiones sí van a votar. Entonces, la única forma de poder ganar en otra posición es salir a mover el electorado. Pero tienes que animar el juego, porque si no sales a hacer campaña, solamente pones tu cara ahí. ¿Qué vendes tú? ¿Cuál es tu argumento? Por ejemplo, pasó la campaña y yo no vi cuál era la oferta del señor Emilio como candidato a la alcaldía de Miami. ¿Qué ofrecía? No sé, en términos de basura, de policía, de delito, de mejorar las playas. ¿Cuál era tu oferta? O por lo menos haga copy-paste, coja la agenda del presidente y dice, la agenda del presidente es asegurar que bajen los precios de la medicina y nosotros vamos a supervisar que los precios de la medicina bajen de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Sanidad que lo dirige Kennedy, y si no le vamos a mandar una comunicación al secretario Kennedy para que venga a revisarle la vida de estos tipos. Coge la agenda nacional y la transformas aquí y echas el cuento aquí. Pero es que ni siquiera fueron capaces de hacer eso. Entonces, ni siquiera porque tienen la tarea hecha. Porque lo único que tienen que hacer es copy-paste y bajarle la escala de nivel nacional a nivel local y bájalo y echa el cuento. Pero es que hoy en día a muchos les cuesta decir que son pro-Trump o simplemente no lo son. Y les cuesta. Y déjame decir una cosa. A mí me extraña muchísimo por parte de Emilio, porque Emilio yo lo entrevistaba cuando el desastre de la frontera, porque Emilio tiene un conocimiento de todo esto y él era un amplio crítico del tema de la frontera. Y de repente, de la noche a la mañana, entonces ya yo no soy rastreado con Trump, sino que yo soy un republicano moderado. Y eso a la gente le pasa factura. Entonces, eso es lo que le ha pasado al condado Miami-Dade. A mí el Miami-Dade me preocupa muchísimo. Yo lo vengo denunciando desde hace algún tiempo, porque han desaparecido esa radio. Si tú hubieses vivido aquí hace 30 años, todo lo que se aprendió del comunismo y del socialismo es gracias a la radio, que éramos anti-Fidel, anticomunismo, anti-Chávez, hasta la médula. Éramos groseramente exagerados, pero era el mensaje porque precisamente por eso Miami creció, por la cantidad de exiliados que no podían regresar a su patria. Y nos han ido cambiando poco a poco, nos han ido normalizando de que está bien, de que se puede viajar a Cuba, de que se puede mandar... en fin, todas estas cosas que ya hoy en día
conocemos y nos han cambiado la manera de pensar aquí. Entonces ya es normal que voten a alguien porque es muy conservador, ya nadie se escandaliza. Hace unos años atrás parábamos el 836, parábamos el Palmetto, o sea, nos íbamos a marchar, es una cosa absurda. Entonces yo creo que tenemos que trabajar no necesariamente en parar una autopista, pero tenemos que trabajar en ese mensaje para los midterms, porque el impacto de estas elecciones no es solamente para Estados Unidos, sino también para los países de nosotros. Por ejemplo, el tema de Venezuela. O sea, ¿crees que un Congreso, Gocho, controlado por republicanos va a fortalecer las políticas de Trump para presionar más al régimen chavista, al de Cuba y a todos los que necesitamos erradicar de la faz de la tierra? Yo lo que sé es que el señor Trump no anda perdiendo el tiempo. Hay un chisme corriendo, o puede ser una noticia, no sé qué cualidad darle, pero por ahí me llegó un banner que dice que el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, se presenta ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el día miércoles para hacer una presentación de cuál es el plan sobre Venezuela que tiene planteado este gobierno. Y dentro de las cosas que vi del banner que me pasaron, dice que hay una convocatoria de elecciones a partir de agosto. Y hay gente que dice, pero no será muy rápido, no están las cosas dadas. Y yo lo que digo es, presidente Trump anda a 8,000 RPM, mientras que el mundo político normal anda como a 500. La gente no entiende lo que está haciendo el hombre. La gente no entiende que fue a Davos la semana pasada, agarró y le puso 3 clavos en el ataúd del globalismo y le dijo, ustedes se murieron y la coba se acabó. La coba del cambio climático se acabó. La coba del globalismo para tener mano de obra esclava para que las empresas tengan más plata y destruir la clase media se acabó. La coba de acabar con la soberanía de las naciones, porque ahora son cuerpos de seres celestiales como la ONU o como la Unión Europea, toda esa paja se acabó. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el presidente Trump anda, pero en patines, porque ¿qué es lo que no está viendo la gente? Y es lo que vamos a ver hoy, es mi opinión. A partir del miércoles tenemos la certeza del plan que plantee el secretario Rubio. Pero lo que se ha filtrado es que él tiene el acelerador que le tienen puesto en la nuca a la rata del Colotordoc y la huérfana para que pasen las reglas de juego, que en Venezuela le llaman proyecto de ley. Pero vamos a estar claros, en Venezuela no se están pasando leyes. La semana pasada pasaron la ley de hidrocarburos. Eso no es ninguna ley de hidrocarburos. Primero, porque ese Congreso, esa Asamblea Nacional es ilegal. Porque ese Congreso no es bicameral. Porque no hay senadores. Porque no hay discusión. Porque no hay debate. En Venezuela lo que hay es el establecimiento de un manual de reglas de juego que lo mandaron de Washington. Y le dijeron al güey, pero mira, rata, pasa, estas son las reglas para el negocio petrolero. Agarra y pone ese poco de bolsa que levanten la mano. Y todos los tipos levantaron la mano. Sí, yo voto. Pero, ¿eso es ley? No, eso es simplemente la regla de juego. Eso es como cuando tú agarras y entras a una mesa de baccarat a jugar y te dicen, mira, el puesto es $1 millón para sentarse ahí. Y además de eso vamos a jugar con esta baraja. Y entonces el baccarat se juega con barajas de póker, pero de repente los tipos sacan barajas españolas. Y tú dices, pero ya va, el baccarat se juega con barajas de póker. Y los tipos te dicen, mira, bolsa, las reglas las ponemos nosotros. Estas son las barajas. Si te gusta, bueno, y si no, fuera de aquí, que hay como 40 tipos que quieren jugar baccarat en las reglas de nosotros. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Y eso es lo que hay que decir. No se cambió la ley de hidrocarburos. Se cambiaron las reglas de juego. Y eso es lo que vas a ver cambiando todos estos días. Y yo creo que de aquí al momento en que se plantee la elección, han desmontado ese Estado chavista con nuevas reglas de juego. ¿Cuáles son las próximas reglas de juego que estamos esperando los venezolanos? La ley, las reglas de juego de la contratación laboral, no la ley laboral. Las reglas de juego de la contratación laboral.
que es parte de lo que necesitamos, porque ¿qué pasa? Las empresas petroleras, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo van a contratar? ¿Van a aceptar todos los trámites engorrosos que significan en Venezuela para votar a un vago? Entonces todo eso se va a cambiar, insisto, eso no es una ley, eso son reglas de juego. Otras reglas de juego que tienen que ser cambiadas en Venezuela son la materia fiscal, porque tú no puedes trabajar en la industria petrolera por el 3%, porque el 97% se lo cogía el Estado venezolano. Eso no puede ser. Fíjate que ya lo cambiaron, pero hay una cantidad de impuestos en Venezuela que tienen que ser definidos. Y eso que son reglas de juego. ¿Por qué? Porque no hay debate, no hay discusión, simplemente de la oficina del Asesor Nacional de Seguridad o de la oficina del Secretario de Estado, le mandaron el borrador por WhatsApp a la huérfana y al bolsa de su hermano y le dijeron, mira, a partir de ahora me juegas así y me apruebas esto lo antes posible. Y los tipos que dicen, mande patroncito. Muy sencillo, porque es la huérfana y el bolsa ese, porque si no te apuesto que el mismo Diosdado asume su posición de presidente de la Asamblea Nacional y él mismo legisla con lo que le manden de Washington. Cualquier lavaperro de esos que están en Venezuela, cualquier lavaperro, sea rojo, azul, amarillo, morado, puede asumir eso y obedecer lo que le digan desde Washington. Y eso es lo que estamos. Por eso es que es tan importante el proceso que va de aquí a julio. Vamos a ver qué pasa. Te copio. Pero yo veo complicado, o sea, si vamos así a esa velocidad de marcar elecciones, hay dos cosas que me llaman la atención escuchándote. Número uno, ir a elecciones con Diosdado aún, con Diosdado, con un protagonismo, con Delcy, con Jorge, me parece complicado, sobre todo en el tema electoral, al menos que quien sea el observador, el único observador sea los Estados Unidos. Ok. Pero Diosdado todavía en la película me parece un poco complicado, sobre todo por el miedo que hay con los colectivos y con todo eso. Pero lo otro también que no deja de ser importante es que la señora María Corina Machado no ha escogido un equipo que a mí como venezolana me brinde la confianza de decir este equipo vale la pena. O sea, no hay un consultor, no hay gente seria, no hay gente preparada, es puro más de lo mismo. Y yo llevo ya algún tiempo diciendo hay que deslastrarse de toda esta caterva de histórica de la oposición que han sido alacranes y que en estos momentos yo los veo que están como gallinas sin cabezas porque no saben cómo meter la mano en el guiso porque se les ha acabado la fiesta. Pero yo no veo a la señora María Corina juntándose de gente preparada. Yo incluso diría que una persona como tú que tiene esa visión aquí, allá, pero yo no veo, yo veo más de lo mismo y eso me preocupa y Trump lo sabe. Ya eso está bien claro, no puedo hablar mucho, pero Trump lo sabe y está claro, al igual que Marco Rubio. Ok, fíjate, dos cosas. Si esa elección viene a partir de agosto, tenemos que, fíjate lo que dijo el Colotordoc la semana pasada, vamos a cambiar ocho cuerpos de leyes. El primero, el tema petrolero, pero además habló del tema electoral. Eso significa que las reglas de juego electoral, yo no creo que los americanos vayan a permitir que en Venezuela se vote electrónico. Esa no me la creo. Porque en las nuevas reglas de juego van a pasar varias cosas. Primero, todo individuo que está inhabilitado por la Contraloría y por tantas estaciones donde han inhabilitado a todo el mundo, por quítame estas pajas, yo te apuesto que yo me meto ahorita y reviso y seguro que yo estoy también inhabilitado. Todo bicho de uña que puede pintar algo está inhabilitado por cualquier bolsería, empezando por la señora Machado. Entonces, parte del juego es, me tienes que eliminar todos los inhabilitados, por ejemplo. Pero además de eso, viene el voto manual. Pero además de eso, yo creo que dentro del cambio, por ejemplo, tú no puedes mantener el proceso electoral como es hoy electrónico y además que quien postula a los candidatos son los partidos. ¿Qué significa? Que quien va a postular es ¿qué? Borges, López, Bernabé, ¿quién va a postular? Entonces, eso trae una cantidad de cambios
en el juego electoral que no lo sabemos todavía. Por eso es que te digo que de aquí a julio puede voltearse la tortilla. Y hay otra. Y hoy, y yo lo insisto, el primer favorito de la Gaceta Hípica y la FUSTU es la señora Machado. Pero de aquí a que salga la elección, si la señora Machado, que hoy yo creo que la gente sale y todo el mundo vota por ella y nadie lo pone en duda, pero y los legisladores y los gobernadores y los alcaldes y los concejales, porque es que la elección que viene es un chorizo completo. Entonces yo no pongo en duda que la gente vaya a votar por la señora Machado, pero la pregunta es ella el suficiente portaaviones para llevar ese poco de bacalao de encima? Porque hay una cantidad de tipos que lo que hacen es contrapeso, que son un poco de anclas, que lo que hace es que no te permiten avanzar. Entonces yo no pongo en duda que la señora pueda ganar una presidencia, pero de sobrado. Pero hay otro poco de gente que va a aspirar, porque hay una cantidad de inhabilitados que salen a roncar y a echar cuentos. Entonces, si las circunstancias llevarán a la señora que tenga que escoger equipo. ¿Por qué? Porque si no, créame que Venezuela es un cuero seco. Usted pisa en un lado y se levanta por otro. Puede pasar cualquier cosa porque de aquí a julio muchas cosas pueden pasar. Y volviendo al tema del bolsa que tiene el programita los miércoles. Ese es un pobre lavaperro. Ese no es más que un criminal, un asesino, un narcotraficante, pero un sujeto que no vale nada. Ese es un sujeto que una vez que le pongan la diana en la cabeza y que en Venezuela, cuando digan cacería abierta, hay 25 millones por la cabeza de ese sujeto, vivo o muerto, porque aquí en Estados Unidos hay wanted, dead or alive. Por ahora, el premio del tipo es vivo, pero si se pone popi, en lo que diga la gente, vivo o muerto, me trae la mano, me trae la cabeza, eso se va a volver una loquera. Porque bueno, todo el mundo yo honestamente, yo no creo que él sale vivo. O sea, yo creo que él muere él termina con las botas puestas, ¿no? Como dicen por ahí, pues él es lo mismo decía, mire, todas esas ratas son puro macho de burdel. ¿Entiendes? Todos esos tipos pegan gritos a las chicas dentro del bar cuando están pagando una botella de whisky, pero cuando salen al estacionamiento del burdel, salen a pegar gritos y le sale el acomodador de carro y le dice, ¿a quién está gritando tú, bolsa? Y el tipo dice, no, chamo, tranquilo, era echando vaina. Olvídese, ahí está, Chávez era un macho de burdel, se entregó en el 4 de febrero, negoció su entrega, el tipo no echó ni un tiro, es un canalla, un cobarde, pero el 11 de abril también se entregó, y así por el estilo, la rata de Maduro, el famoso video, vengan, cobarde, ahí está, le llegaron y se hizo pipí, ¿me entiendes? El tipo no sacó un Kalashnikov para caerse a tiro, y decía arrecho. Y lo mismo estos bolsas. Están cumpliendo las órdenes de Washington a rajatabla. Una cosa es que la huérfana salga a decir un discursito balurdo ayer, que no aceptaba más órdenes de Washington, pero anda a ver los proyectos de ley que están pasándolo todo. Entonces una cosa es lo que digas y otra cosa son los hechos, porque hay una cosa que es una verdad como un templo. En Venezuela, ese poco de sarnosos chavistas no quieren la segunda fase, créame. Y todos los barcos, y los deltas, y los aviones, y la armasónica, todo eso está ahí. Nada más que se muevan en la foto para recogerlo. Y nadie quiere pasar por ahí. Sobre todo que aquellos individuos que visitaron la sede en Fuerte Tiuna, donde dejaron corridos en el piso un poco de mazamorra de hombre, después de que los volaron, después de que la gente fue a ver esa foto y ese espectáculo dantesco, dijo, no, la segunda fase es conmigo, no, tranquilo, yo hago caso. Eso es lo que está pasando. Parece que en Venezuela hay mucha gente que quiere autoasustarse. No, esos tipos hay que decirle lo que son. Un poco claro que son unos asesinos o unos criminales, por supuesto que sí, pero una cosa es que sean eso y otra cosa es que cuando les agarraron la horma del zapato, los clavaron, están listos. Es más, hoy leí una noticia que el bolsa que toca el clarinete con los huecos para abajo, que es el hijo del bolsa de Maduro, lo agregaron al indictment. O sea que recogieron al cucho y ahora van por el príncipe.
Sí, Es sí. la verdad venezolana. Tanto él como Diosdado están ahí en remojo. En Venezuela liberaron, bueno, yo no me atrevo a hablar de cifras, pero se habla de más de 100 presos políticos, según grupos de derechos humanos. ¿Crees tú, Gocho, que esto es un paso genuino hacia una reconciliación, conociendo el monstruo de adentro, o es solamente una maniobra para aliviar sanciones estadounidenses? Porque se habían hablado de 1.000 y no hemos llegado ni a la mitad, ni a la tercera parte. Eso tiene dos lecturas. Por un lado, los tipos están haciendo caso. Porque sí, pero generalmente, es a cuentagota, ¿eh? Bueno, pero están haciendo caso. ¿Qué pasa? Generalmente, estos tipos soltaban 20 o 30. ¿Cuál ha sido el gran problema? Que no han soltado militares ni policías. Eso sí es grave. Eso sí es terrible. Porque han soltado un poco de policía, pero es que hay gente desaparecida desde el año 2014. Hay individuos como Hugo Marino que está desaparecido del año 2019. O sea, que tú crees que hay mucho muerto, hay mucho desvivido. Ups. Qué tristeza. Pero yo creo que hay una cantidad de personas de esas que hoy no respiran. Entonces, ¿qué pasa? Que los tipos, ellos quieren dorar la píldora, pero en algún momento el tiempo les va a llegar y en algún momento el gobierno americano se los van a cobrar. Lo que pasa es que, fíjate que por ahí leí un artículo en el ABC de España que dicen que la estrategia principal del gobierno americano es la estabilidad. Fíjate, otra cosa, en Venezuela dice, es que en Venezuela, tú dijiste la palabra hace rato, que estamos buscando la concordia, la hermandad, la pacificación. No. En Venezuela hay una exigencia de justicia unos y una exigencia de venganza otros. ¿Ok? Ese cuento de que aquí cabemos todos y que vamos a unificarnos, paja, eso no existe. Ese poco de rata tienen que ir ante la justicia y tienen que devolver lo robado, tienen que entregar a los militares presos, a los policías presos y a una cantidad de personas que no se sabe si todavía respiran. Fíjate que hoy la noticia en Israel es que consiguieron al último rehén que estaba en manos de Hamas. Era un policía que estaba enterrado en uno de los cementerios de Gaza. Ya devolvieron a todos los vivos y los desvividos. Ahora, en Venezuela han aparecido unos vivos, pero hay una cantidad de gente que no le entregan. ¿Por qué? Porque está el deterioro. A mí, yo grabé un programa hoy casualmente leyendo una lista de 238 militares presos, porque mucha gente en Venezuela y los medios echan el cuento de los políticos, pero nadie parte una lanza por los militares. Entonces todo el mundo pide que los militares se la jueguen, pero ahí están. Ahí hay 230 y pico personas que se la jugaron con la rata de Guaidó, que se pusieron del lado correcto de la historia de acuerdo al cuento de la rata de López y están presos y botaron la llave. Hay personas que los tratos contra ellos han sido crueles e inhumanos. Y la otra, que los supuestos médicos de esas cárceles eran médicos cubanos. Y hay filtraciones de familiares de estos presos que quienes participaban en la tortura eran los médicos cubanos. Entonces, hay una cantidad de realidades en Venezuela que no han sido corregidas, pero insisto, lo primero para el gobierno del presidente Trump es la estabilidad. Bueno, pues si él fue el que, como dice el refrán, el que trae el picó y pone los discos, pone la música, el hombre está poniendo la música y hay que bailar ese son. Pero eso no significa que los venezolanos tenemos que definir claramente cuántos bichos no la deben, porque no se puede dejar pasar, no se puede perdonar ese cuento de la pacificación. Yo no creo en esa vaina. La pacificación de Caldera 1 fue un desastre y la pacificación de Caldera 2, cuando saca la rata del golpe y los echa para la calle en el año 94, eso fue un desastre. Y la mejor demostración es que hoy tenemos 27 años de la consecuencia de esa estupidez. Entonces a mí no me vengan que la prioridad del país es la pacificación, no, señor. Estabilidad, sí. Reglas de juego en términos fiscales, sí. Reglas de juego del petróleo, sí. Reglas de juego.
pero andar de perdonavida, no me la calo. Hay discusiones sobre liberalizar la economía venezolana con inversores extranjeros explorando oportunidades en el petróleo. Ellos mismos han dicho, creo que tú y yo lo conversamos en el pasado, ellos han dicho hasta que no estén las condiciones correctas nosotros no podemos, porque bueno, ya nos ha pasado lo que nos ha pasado. ¿Tú crees que eso va a ser posible en medio de esta transición, aún con los hermanitos huérfanos en el poder? Yo no lo veo posible, y mucho menos con Diosdado allí. Yo sí lo veo posible. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Mira, si algo saben las petroleras es invertir y explotar y sacar petróleo en territorio apache. ¿Ok? No vas a creer que Venezuela es el primer sitio difícil. De hecho, la Venezuela de hoy es quizás el sitio más fácil para sacar petróleo, por varias razones. Primero, en Venezuela la gente está pelando y lo que quiere es empleo. En Venezuela la gente lo que quiere son Estado de Derecho, reglas de juego para poder invertir y poder emprender en lo que quiera. ¿Y qué es lo que están planteando los americanos? Abriendo las reglas de juego para que por lo menos 40 compañías quieran sacar petróleo en Venezuela. Y en el momento en que estos gafos se pongan popis, ¿qué es lo otro que viene para Venezuela? ¿Tú crees que la gente como Eric Prince no están en Venezuela? En Venezuela tienen que haber en este momento como 20 grupos de mercenarios trabajando para cazar a estos tipos y para ofrecerle seguridad a las petroleras. ¿Entiendes? Entonces, Eric Prince, o sea, por decir un nombre genérico, pues. Porque claro. Eric Prince, no, pero hay que decirlo, Eric Prince estuvo involucrado en un grupete aquí en el sur de la Florida no sé, que estaban pidiendo dinero, ahora se me olvida cómo es que se llamaba, la gente estaba donando dinero y la plata se perdió, eso se perdió. Quien termina haciendo toda esta vuelta es Donald Trump y los que rescataron a María Corina, que son otro grupo. Ya, vuelvo al tema. No me tomes a Eric Prince literal. Estoy diciendo que en Venezuela tienen que haber como 20 grupos como él. Entiendo. O sea, mercenarios que están a la cacería de bichitos de estos y que además están preparándose para darle seguridad a las corporaciones petroleras. Pero hay otra cosa que es muy importante. Que en las nuevas reglas de juego, si aparece un grupo de venezolanos con platica, con la tecnología, con el mercado y con la capacidad, que saquen petróleo. Porque el gran problema venezolano es que nosotros mismos nos clavamos un tiro en la pata cuando dijimos que los únicos que podían explotar petróleo en Venezuela eran o PDVSA o corporaciones forasteras. Y los venezolanos que somos teóricamente los dueños del país, entonces tenemos vetado participar del negocio petrolero. No se puede ser más idiota. Entonces yo lo que aspiro es que en la regla de juego que plantearon, los venezolanos puedan participar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de bandidos. En Venezuela hay bandidos para tirar para el techo. Estamos hablando que el cartel se quiso 2.7 trillones de dólares para mantenerse en el poder. ¿Pero qué pasa? Bueno, a alguna forma regresarán los capitales al país para invertir en petróleo porque hay gente en Venezuela que sabe sacar petróleo. ¿Pero qué pasa? Pero no es posible que la regla sea que la única forma de invertir es aceptando que el gobierno venezolano tenga el 51%. Pues no, eso se acabó. ¿Entiendes? El gobierno tendrá una participación en alguna cosa, si es que los dejan. Porque lo único que está claro dentro de las reglas de juego es que el Estado venezolano va a cobrar, creo que es 15% de regalía y 22 o 25% de impuestos. Es decir, un máximo de 40. Bajaron de 97 a 40. Eso es lo que es importante y eso es lo que va a generar una espiral de empleo monstruosa porque alrededor del negocio petrolero están los empleados directos, pero hay muchísimos servicios que giran alrededor de eso que va a generar empleo. Pero para eso, lamentablemente, el equipo de sabios del equipo económico del Venezuela Tierra de Gracia, y yo no voy a decir que la señora, porque la señora estaba por allá metida en un hueco, pero los pájaros que salieron a echar el cuento, lo único que vendían era más endeudamiento con los multilaterales y reflotar el chatarrero de PDVSA.
Y lo primero que le dijo Trump es, el plan Tierra de Gracia, enróllelo y se lo mete bajo el sobaco porque esa vaina no va. Porque ni les voy a soltar plata de multilaterales y no les voy a reflotar el chatarrero de PDVSA. Tal cual. Eso es lo mejor que nos ha pasado. Porque es hora de acabar con ese mito que destruyó lo que construyeron las corporaciones foráneas una vez que se hizo el negocio de Gómez y firma el tratado comercial de Eleazar López Contreras. Y por andar de estatistas, mire dónde estamos. Así que estamos regresando a la Venezuela de 1908, que es cuando Gómez saca al paisano de Capacho y asume el chicharrón él y hace el negocio con Rockefeller y con la Casa Real inglesa y holandesa. Estamos regresando a 1908. Muy bien. Trump ha sido un aliado firme contra el socialismo en América Latina, lo estamos viendo constantemente y bueno, y a través del mundo. ¿Qué aspectos específicos del trabajo que está realizando el presidente necesitan continuidad a través de estas elecciones de término medio para lograr un cambio real en Venezuela? Creo que esto es importante recalcarlo, hacerle énfasis para que la gente entienda la importancia de salir a votar en midterms, y a esto también le podemos añadir Cuba y todo lo demás, lo que siga, Nicaragua o todos los demás. Bueno, varias cosas. Primero, en Estados Unidos hay 800,000 venezolanos que ya son ciudadanos americanos y que están registrados para votar. Así que todo venezolano que quiera ver un cambio en su país y de verdad se considera venezolano, tiene que ir a votar por los candidatos de la agenda del presidente Trump. Todo venezolano que salga de pajugo y traidor a votar demócrata porque le parece que el tipo es muy pedante o cualquier epíteto, no es más que una rata chavista y por mí que se pudra y que lo deporten o que lo atraquen para que sea bolsas. Porque yo creo que después de 27 años, este señor que nos está sacando las castañas del fuego y que hayan venezolanos para votar en los Estados Unidos y que no voten por la agenda del presidente, entonces que se olviden de ser venezolanos, cojan la cédula que tenían, la cortan y la queman. Pero es que los ven mudos. Y se queden con su nacionalidad americana, y entonces sean demócratas y sean bichos de esos. No son capaces ni siquiera, Gocho, de agradecer lo que hizo Donald Trump. Bueno, pero por eso estoy diciendo que para la elección hay 800,000 venezolanos que están registrados para votar. Y esos tienen que ir a un ejemplo. Ahora, si salen ese poco de perras que eran venezolanos con la mala y venezolanos con el viejito dormilón y venezolanos con Obama, bueno, entonces definitivamente esa rata lo que quiere es que siga el comunismo en Venezuela. Ese tipo de ratas son los que van a querer que a Maduro le den un perdón presidencial como se lo dieron a los sobrinos de la bruja, y que agarre y lo monten en un avión y lo devuelvan como a la rata de SAP. Esos son venezolanos que salgan a votar por los demócratas en la elección de término medio porque quiere que devuelvan a Maduro, que no se clave a pasiones. El que yo me consiga que me diga, bueno, pero es que me parece que es como muy radical. Bueno, jódase, amigo. Así es fácil. Perdimos el país y usted, por lo visto, no quiere volver. No regrese, no hace falta. Ande por el resto de su vida con el pasaporte azul que tiene el águila. Pero no por ninguna parte diga que usted es venezolano, porque no se merece el gentilicio. Ese es el primer punto. El segundo punto es que para poder ver el cambio en Venezuela, un monstruo que tardó 27 años en montarse, por más de que el presidente Trump y el señor Rubio tienen puesto la pata en el acelerador y van como a 400 kilómetros por hora, pero es que son 380 y pico de leyes, de las cuales hay que derogar como 390. Entonces, ¿qué pasa? Que esa tarea está por hacerse, y para que eso suceda necesitamos que el presidente siga teniendo apoyo en el Congreso para el presupuesto del Pentágono, para que no lo desautoricen, porque necesitamos que el hombre siga actuando. Así lo veo yo.
Bueno, hacemos una breve pausa para conversar con nuestra audiencia y específicamente las mujeres. Sí, señor, tú que me estás escuchando, querida mujer, si tienes más de 40 años y sientes que tu cuerpo ya no responde como antes, pues no es algo de tu imaginación. El metabolismo cambia, señoras, señoritas lindas, las hormonas se alteran y el envejecimiento puede acelerarse, pero la causa no necesariamente es tu edad, es tu bioquímica. Y por eso quiero hablarte de uno de nuestros principales patrocinadores. Todos son importantes. Lemus Natural Medicine. Analizamos más de 70 biomarcadores para entender, no lo analizo yo, lo analizan ellos, obviamente, para entender qué es lo que está afectando tu peso, tu energía, tu piel, tu bienestar. Si sientes que tu cuerpo ha cambiado, no es solamente el almanaque. Yo sé que todas comenzamos a sentirnos diferentes, pero a través de Lemus Natural Medicine, con pruebas simples y un enfoque natural, una de mis cosas favoritas, pues van a diseñar un tratamiento que es personalizado para ti, no para la vecina o para la amiga que está pasando por una menopausia o por lo que sea que está pasando. No, el tratamiento es personalizado para ti. Eso es lo que hace diferente a Lemus Natural Medicine. Así que no solo trates los síntomas, descubre la causa real. Agenda tu consulta virtual gratis. Llamas ahora al 305-223-7393. Lemus Natural Medicine, el doctor Lemus, con más de 40 años de experiencia, más que un médico, es un científico privado. Y también, bueno, si de expertos se trata, vamos a hablar de las oficinas de Hani Martínez Ward de The Ward Law Group. Ella es mi abogada de accidentes y tiene que ser tu abogada de accidentes, porque a través de ella y todo su maravilloso equipo, tú vas a obtener la compensación que mereces. El accidente desafortunadamente puede ocurrir en cualquier momento, cuando menos te lo esperas, cuando estás en camino al trabajo, al colegio, a cualquier labor, incluso un fin de semana, un feriado, y por eso están las oficinas de Hani Martínez Ward, que adivina qué, están abiertos las 24 horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año. En cualquier momento tú los puedes llamar. 855-DOLOR55. Muy importante que converses con ellos. Dentro de los primeros 14 días, tienes 14 días para hacer ese reclamo. Luego ellos se encargan de las investigaciones y de todo lo que tú tengas que hacer. Así que si tú tienes un accidente, ojalá que no, pero si lo tienes, necesitas ayuda inmediatamente en materia de salud, llama al 911, pero luego tienes que llamar al 855-DOLOR55, porque tienes un tiempo que vale oro, y ese es el tiempo que te va a permitir abrir un caso y obtener la compensación que mereces. Si no tienes estatus legal, también te pueden ayudar. Si vas en un Uber, en un Lyft, también te pueden ayudar. Lo peor que puedes hacer es no llamar. Llama, haz todas las preguntas que necesiten, no tienen costo. Así que si crees que la figura de un abogado es costosa, te equivocas, porque en el caso de Hani Martínez Ward, tú vas a obtener la compensación y los culpables son los que pagan los costos legales. Así que ya lo sabes, Hani Martínez Ward, mi abogada de accidentes. Y bueno, en materia de salud, sí señor, Diamond Health Medical Care Center, cuidado primario en un solo lugar. Si tú necesitas bajar de peso, si necesitas hacerte los exámenes de laboratorio, el chequeo anual que tenemos que hacerlo, ya estamos casi llegando, ya estamos en febrero, luego llega verano y tú todavía no te has hecho ese chequeo anual. Diamond Health Medical Care Centers, de la mano de Dios hacemos tu salud nuestra joya más preciada. Ellos están ubicados en la zona entre lo que es Miami Lakes y Hialeah. 305-362-9989. Tienen unas oficinas muy amplias y están listos para atenderte. Así que no dejes de chequear tu salud por falta de hacer esa llamada a Diamond Health. Ellos están listos para atenderte y vas de mi parte. También, si necesitas seguro, sí señora, aquí tenemos de todo como en botica. Opportunity Insurance, la oportunidad de estar bien asegurado en tu vida. Ellos son tu agencia de seguros, y no es solamente seguro de auto, es seguro de salud, de vida, de casa, seguro comercial, seguro de bote, Obamacare. Tienes un ATV, ellos te lo aseguran. Prácticamente casi que lo aseguran, bueno, te aseguran absolutamente todo. Tú solamente llama y pregunta, que te van a atender. Así que ya lo sabes, las oficinas de ellos están ubicadas en la ciudad de Hialeah, pero no necesitas ir a la oficina. Con solamente llamar vas a tener un quote, vas a tener una cuota, y ellos te ayudan a entender todo este proceso. 786-334-6612. No escuches lo que escuchas
en la calle. El otro día estaba en Opportunity Insurance y llegó alguien decir, me dijeron que necesito tal seguro y resulta que necesitaba otro. Si no es por los expertos de Opportunity Insurance, le hubiese entrado en otra oficina y hubiese comprado algo que no necesitaba. Así que muy importante escoger a la persona correcta. Dile en Opportunity Insurance que vienes de mi parte y no te vas a arrepentir. Y bueno, si usted es de la tercera edad o tienes, si tú eres un hijo, un nieto que quiere que sus abuelos se diviertan, que estén bien atendidos, o tus padres que estén bien atendidos, pues te recomiendo Wonder Life Adult Daycare. Atención y apoyo integral a las personas mayores. ¿Qué tienen ahí? Bueno, tienen comidas, tienen transporte, entretenimiento, actividades. Viene el Día de los Enamorados, viene el Día de las Madres, del Padre, Navidad, Thanksgiving, todas esas fechas de holidays. Bueno, ellos tienen actividades para los más especiales de la casa, tienen cuidado personal, comidas, en fin, tienen de todo en un solo lugar. Están en la ciudad de Pembroke Pines, pero si tú vives en el condado de Miami-Dade, llama y ellos probablemente pueden ofrecerte transporte para el centro. El único problema que vas a tener, siempre lo digo, es que después los abuelitos no van a querer irse de Wonder Life. Es el hogar de la alegría, del cuidado y del amor. Recuerde que esas mentes de estas personas de la tercera edad tenemos que mantenerlas activas, así que llama ya 954-586-2474 y ahora continuamos con más de nuestro programa. Como venezolano en la diáspora, ¿cuál es tu compromiso personal con los Estados Unidos, con este país que le ha dado a tantas personas refugio, le ha dado oportunidades? ¿Cómo pueden los inmigrantes, cómo podemos los inmigrantes conservadores contribuir a arreglar América y defenderla de todas estas influencias izquierdistas, sobre todo en los tiempos tan volátiles que estamos viviendo, con gente pagada por parte de la izquierda para causar el caos, causar el desorden, crear muchos George Floyd? ¿Cómo podemos contribuir nosotros, los hispanos que amamos esta nación? Bueno, el tema está en vender la agenda del presidente en español, porque la agenda satánica en contra del presidente en español es impecable. No se puede hacer más mal. O sea, la verdad que los tipos se fajan todos los días a satanizar al presidente. Así que en español el mensaje hay que hacerlo llegar. ¿Por qué? Porque hay 24 millones de electores hispanos en los Estados Unidos. Que la gran mayoría son mexicanos. Ok, pero donde hay venezolanos que puedan definir elecciones, que puedan definir circuitos, como los hay en Florida, como los hay en Texas, como los hay en Georgia, bueno, en esos sitios hay que vender la agenda del presidente Trump. Por ejemplo, la agenda del presidente se tiene que vender en la población colombiana en Greenville, Carolina del Norte. ¿Por qué? Porque esa es la mayor población de colombianos de los Estados Unidos. Bueno, pero allá hay que ir a vender la agenda del presidente, porque yo no voy a vender la agenda por venezolanos. Hay que vender la agenda del presidente a los hispanos para que entiendan lo que se está haciendo. Porque fíjese que, por ejemplo, en Colombia la rata de Petro andaba por la libre hasta que le metieron el cascabel al gato y lo dejaron aburrido. Pero hay que ir a vender la agenda de lo que ha hecho el presidente Trump para ayudar a los colombianos. En Greenville, por ejemplo. Y así hay una cantidad de sitios donde hay que ir a echar el cuento. Y eso es parte de lo que se puede participar. Primero, por esta vía, que es la más barata, que es por los medios, tratarle de llegar y que quienes nos ven puedan reenviar esta información. El solo hecho de que le dé la manito, el solo hecho de que usted reenvíe este contenido a otros hispanos, ya está haciendo bastante. Por ahí se tiene que comenzar. ¿Cuál crees que es el mayor desafío en estos momentos que enfrenta el país? Yo me atrevo a decir que es el tema de los midterms, o sea, este tema migratorio, que es algo que el presidente prometió y está cumpliendo la promesa, y aquí se están yendo a buscar a los que tienen, o sea, los que han arrestado en Minnesota es una cantidad de delincuentes, violadores, asesinos, o sea, la lista es extensa y tenemos a gente pagada para interrumpir todo este proceso y eso está teniendo un efecto negativo que lo compra la masa hispana. ¿Cómo
podemos, o sea, yo creo que este es uno de los grandes desafíos en estos momentos, que la gente entienda que hay que limpiar las calles de los Estados Unidos. Por la frontera se nos metieron millones de gente que no tenemos ni la más mínima idea, y no me importa si hay mucha gente buena, pero en el momento en que usted cruzó esa frontera, usted se convirtió en un delincuente porque usted cometió un delito, y la gente parece no entender esa parte. Yo creo que la mayor amenaza es la forma de hacer política del Partido Demócrata. ¿Por qué? Porque se han aprovechado del filibuster, por ejemplo, se han aprovechado de una cantidad de instituciones que no tenían check para financiar a todo este poco de malandros. Todos esos tipos que han ido a tirar piedra y a cometer fechorías y estupideces son pagados a $1,500 y $2,000 a la semana. Esos tipos no son carmelitas descalzas, todos son activistas pagados. Yo una cuerda de vagos que viven de los pagos que le saca el Partido Demócrata, porque se transformó en una gran máquina de ONGs. La industria de la ONG en los Estados Unidos solo sirve para los comunistas. ¿Por qué? Porque son unos vagos que solo trabajan para ver cómo se guisan la plata. Porque afortunadamente del lado conservador, los conservadores estamos pendientes de ir a trabajar, pero ir a trabajar formalmente, no estar metiendo una coba. Entonces ahí es la gran lucha que tiene que hacer el gobierno del presidente Trump, es desnudar la industria de la ONG. Que de paso hay una cantidad de venezolanos un poco de lavaperros que han hecho política en Venezuela y están haciendo política aquí porque viven, son industriales de la industria de la ONG. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esos son casualmente ese poco de bicho que usted ve acompañando a la señora Machado, porque esos tipos no trabajan. Todos viven es de un chuzo de una ONG que les paga George Soros o el Partido Demócrata. Si esto no sale a la luz en esta presidencia, van a seguir chupando de alguna manera u otra. Y esto se tiene que saber y tiene que ser investigado. Bueno, esa es parte de la tarea que hay que vender. Es que hay que destruir esa industria, porque la industria de la ONG no nos ayudó nada en Venezuela. Fíjense que USA entregó más de $2,500 millones para el interinato. ¿Y qué pasó? Bueno, para el gobierno de Guaidó, pues para eso. Se guisaron la plata y no hicieron nada. Pero ¿cuánto real se han guisado para la libertad y la democracia en Cuba? Bueno, si para Venezuela se guisaron 2.500, para la libertad de Cuba, multiplique eso como por 30.000 en 67 años. Y ahí están. Los que viven de la industria, la ONG de la libertad en Cuba, y de los pobres y tal, viven echando el cuento, pero no hacen nada en propositivo de esa causa. Entonces, ¿de qué sirve pagar la causa de las ONG, que no es más que tratar de mantener el poder en los Estados Unidos a los demócratas, que son los que reciben la puerta giratoria, lo que llaman los kickbacks? ¿Cómo ves, ya para ir cerrando, Gocho, cómo ves el tema de Cuba? ¿Tú ves un ataque inminente por parte de Donald Trump? ¿Ves primero unas acciones en Irán? ¿Cómo ves la situación actual? Porque todavía tenemos toda esta gente atracada en la zona del Caribe, pero también se ha dicho que help is on the way, ayuda va en camino a Irán. O sea, vemos varios frentes en estos momentos. ¿Cómo ves esto brevemente? Brevemente, en China se está desarrollando un chicharrón que comenzó el jueves, cuando Xi Jinping intentó meter preso a Chiang Kai-shek, que es el jefe del ejército, y hasta el día sábado parece que iba ganando el juego. Pero para ayer domingo, los rumores que salieron de China es que el general logró sacar, no sé, el batiteléfono de Maxwell Smart y llegaron a rescatarlo, y entonces el juego se le volteó y ahora Xi Jinping está perdiendo el juego. Pero por mí, entre esos chinos, que se maten todo ese poco de rata, porque todos son unos comunistas, que gane el peor. Todo eso no sirve. Pero eso es una perturbación. En Irán, yo creo que les van a dar bala. No sé cómo, pero hay un famoso ex agente de la CIA que dice:
de los Estados Unidos, cuando usted ve que el Pentágono mueve portaaviones, es porque la cuestión es de verdad. Y para Irán van 2. En Venezuela decían que Trump era pura paja y movió un portaaviones y un portaeronaves, y ahí está el bigotón y la desdentada. Así que yo creo que en Irán va a sonar chicharrón. Y en Cuba yo creo que los van a ahorcar sin plata y sin petróleo y van a terminar sacando la lengua solitos. Porque, insisto, ese poco de rata no son más que unos ladrones, unos comunistas balurdos y unos atropelladores de su pueblo. Pero más allá de eso, no son nada, pura piratería. Querido Gocho, gracias por darle el rostro a la voz. Yo creo que esto ya pasa a otro nivel, no porque lo que has hecho durante años ha sido extremadamente importante de enseñarle, sobre todo a los venezolanos, por dónde es la vía, pero te necesitamos personas como tú acá en los Estados Unidos y vamos a seguir trabajando de la mano porque es muy importante recapturar ese voto hispano para continuar el trabajo de esta administración. Gracias, te quiero, pronto nos reunimos de nuevo, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.